Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Tengo bien compartir con ustedes el curso de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, código es FP 046. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 14. El tema que corresponde trabajar en esta sesión titula el procedimiento intermedio y la fase de juicio oral. Agradezco inmensamente a Dios la oportunidad que nos permite de poder llegar a la semana número 14. Eso cada vez nos acerca más a culminar este proceso de formación académica. Y agradezco a Dios porque iniciamos este recorrido en el cual pudimos compartir los pequeños conocimientos que nosotros podemos tener, pero también nos propusimos que la Universidad Rural de Guatemala iba a dar todo su empeño, todo su apoyo durante todo este proceso de formación, el cual ya estamos arribando a la semana número 14. Y qué bueno que nos acerquemos pronto a esa meta común. Se obtenga el grado académico, licenciado en Ciencias Jurídicas y las calidades de abogado y notario. Y para los distinguidos profesionales, pues, de posgrado que estén cursando. También el agradecimiento es para la Universidad Rural, que ha permitido a su servidor ser parte de este proceso de formación académica. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicoso, soy abogado y notario, actualmente en el ejercicio liberal de la profesión. Bien, para esta sesión tenemos los siguientes objetivos. Y al finalizar la clase, el estudiante será capaz de explicar en qué consiste la fase intermedia del proceso penal y cuál es su objetivo. Y B, explicar el desarrollo y objetivo del juicio oral y público del proceso penal guatemalteco. Toda vez que son partes importantes dentro del desarrollo del proceso penal guatemalteco. La primera, en la etapa intermedia en la cual se tendrá que discutir la pertinencia del requerimiento que realiza el Ministerio Público, en el cual se pretende, por excelencia, presentar una acusación, toda vez que el Ministerio Público ha encontrado elementos suficientes para considerar que una persona ha cometido un hecho criminal. Se puede determinar la existencia del mismo, se puede determinar la participación y por consiguiente merece la imposición de una pena. Pero también es importante recordar que el Ministerio Público también puede realizar cualquier otro requerimiento de los cuales está contemplado en la ley, tanto para desligar a la persona que ha sido en un principio considerada como indicado. Existe una forma alternativa para desligarlo totalmente porque no se encuentran indicios que puedan presumir que esa persona ha participado en un hecho delictivo. También puede presentar requerimientos en cuanto a la vía procesal para poder
soportar un proceso penal, un juicio oral en una vía especial. También puede presentar requerimientos en los cuales apunten a prorrogar en algún momento la presentación de un acto conclusivo. En fin, esta etapa intermedia entonces nos servirá para poder, para que el juez contralor pueda considerar la pertinencia que ha realizado el fiscal. Y en la fase de juicio oral, pues será propiamente el diligenciamiento de prueba en el cual se determinará concretamente la participación del sindicado, que en este caso su denominación cambiaría y pasaría a ser acusado, y poder deducir su participación, la responsabilidad penal y la imposición de la pena. En ese orden, vamos a retomar la audiencia de primera declaración contenida en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Nos vamos a recordarles, distinguidos estudiantes, además indicarles, distinguidos estudiantes, que podemos realizar las consultas respectivas cuando consideremos oportunas a través del correo que nos estamos, que se les ha proporcionado. Bien, en el desarrollo de la audiencia, el artículo 82, numeral 6, indica: el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar para la presentación del acto conclusivo día y hora para la audiencia intermedia, la cual se llevará a cabo en un plazo no mayor de 10 días, ni mayor de 15. Ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a la parte que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Bien, perdón por las pequeñas interrupciones, pero tenemos acá unas pequeñas fallas técnicas. Bien. Entonces, es acá en donde se le concede a las partes el que se proponga un plazo razonable para la investigación, y es acá donde se inicia el proceso de instrucción, en el cual el Ministerio Público inicia con la labor de investigar y de poder consolidar los medios de convicción que se presentan dentro de la primera declaración para poder sostener efectivamente la tesis del fiscal, argumentando la posible participación del sindicato y poder volver sólidos esos indicios de tal cuenta que sostengan efectivamente el requerimiento del acto conclusivo y que posteriormente estos medios de convicción puedan ser propuestos como medios de prueba. Entonces, a partir de este momento se inicia este proceso de instrucción o de derivación, y de una vez se fija el plazo para el acto conclusivo. Como le indicamos, el acto conclusivo es meramente presentación unilateral, toda vez que no hay audiencia.
la presentación del acto conclusivo. Pero la argumentación que realiza el ente investigador, esa sí se realiza en una audiencia, que es la audiencia intermedia, en la cual se discute la pertinencia de este requerimiento. Entonces, el plazo para poder diligenciar la etapa intermedia, pues, se llevará a cabo un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Bien. Entonces vamos a entrar propiamente al procedimiento intermedio. ¿Cuál es el objeto que persigue esta etapa intermedia? Entonces, el artículo 332 nos establece: la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo, o para verificar la fundamentación de otras solicitudes del Ministerio Público. Por excelencia, entonces, el Ministerio Público va a presentar acusación. Si recordamos lo que nos establece el artículo 254, si no estoy mal, de la Constitución, en el cual se le otorga la facultad al Ministerio Público, 251. Con el temor de equivocarme, mejor consultamos. ...251 de la Constitución. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración de Justicia. La Administración Pública y los tribunales, y con funciones autónomas, cuyos fines unitarios son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El barrio conducente indica: el Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y responsable del ejercicio de la acción penal. Entonces, por excelencia, el Ministerio Público ejerce la función de investigar y acusar. Pero el Código Procesal establece en el artículo 8 un criterio de objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a este criterio, aún en favor del imputado. Entonces, después de haber analizado el Ministerio Público, después de haber tenido todo el tiempo suficiente o durante el plazo razonable, pues tendrá que presentar sus conclusiones. Si estima que se cometió un hecho delictivo, que efectivamente está acreditado el hecho delictivo, si existen medios de convicción que puedan sustentar la posible participación del sindicato y que se puedan deducir responsabilidades en el contra, pues entonces tendrá que presentar durante su acto conclusivo una acusación. Si el Ministerio Público considera que no es posible establecer la existencia de un hecho, pues no, para no sufrir un desgaste, también puede solicitar un requerimiento, hacer el requerimiento por del sindicato, pues solicitando un sobreseimiento. Si considera que sí existe un hecho delictivo, pero los medios de convicción recabados durante todo el proceso de investigación, concedido con el plazo razonable, reflejan que el sindicato no participó en el hecho delictivo, de la misma cuenta tendrá que realizar el requerimiento en favor del sindicato. Pero, por excelencia, el Ministerio Público, acusación. Bien, el artículo 324 establece: petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura justa. Con la apertura se formulará la acusación. Lo establece el artículo 324.
Bien, el artículo 332 indica inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación. Vamos, por excelencia, el requerimiento es acusación. Y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Bien, se indica el sobreseimiento. ¿Y en qué caso se debe sobreseer? Lo establece el artículo 328 del Código Procesal. Corresponderá sobreseer en favor del imputado cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. 2. Cuando a pesar de la falta de certeza no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba. En este caso se solicita el sobreseimiento y a partir de ese momento, si es aceptado el requerimiento del ente fiscal y entonces tendrá que dictar la resolución por parte del juez contralor, que es el juez de primera instancia penal, y esto inmediatamente causa los efectos. ¿Qué efectos tendrá entonces el sobreseimiento? El sobreseimiento, al tenor del artículo 330, establece: el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. Inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho, únicamente por el mismo hecho, y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Entonces no se puede iniciar persecución penal por el mismo hecho contra la persona a la que sea declarado el sobreseimiento, si no estaría violentado el principio de no bis in idem. ¿Sí? Nos pregunta Adki Ruiz Jorge: los fundamentos del plazo de investigación para presentarlos. El fundamento del plazo de investigación es el que establece el artículo 82 en el numeral sexto, en el cual indica, que lo tenemos en la diapositiva anterior, que nos indica que el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. Entonces no se establece un parámetro exacto, un plazo fijo, sino que será dependiendo de las condiciones muy particulares de cada caso, en el cual el Ministerio Público considera prudente 1 mes, 2 meses, 3 meses, y así los requerirá de la misma cuenta el defensor técnico. También propondrá un plazo razonable y será el juez quien decida en ese momento. Bien, también el Ministerio Público, por el extenso trabajo que tiene, puede solicitar una clausura y la vía especial de procedimiento abreviado. Pero en cuanto a la clausura, ¿qué se refiere a la clausura? Bueno, pues la clausura se solicita cuando el Ministerio Público, por el tortuoso trabajo que tiene, pues no le ha sido posible el requerir o realizar todas las diligencias necesarias para poder fundamentar o sustentar una acusación, y considera que el realizar respectivas diligencias podría proporcionar sustento a su requerimiento. Entonces, de esa cuenta se lo hace saber al honorable juzgador para que él evalúe la pertinencia y le pueda otorgar un plazo nuevo para la presentación del acto conclusivo. Ahora les consulto. El solicitar la clausura provisional será una actividad exclusiva del Ministerio Público, ¿o será que también el defensor técnico lo puede solicitar? ¿O será que el honorable juzgador también puede en algún momento
dictar de oficio una resolución concediendo un plazo nuevo para que el Ministerio Público termine la investigación. Ya les consulto, muy importante. Te voy a dar un minuto para que me puedan responder. Si es una actividad exclusiva del Ministerio Público solicitar la clausura provisional, o si el defensor técnico también lo puede realizar, o de oficio se puede realizar. Bien, retomemos. Entonces, la clausura provisional se puede dar en los siguientes casos, al tenor del artículo 331. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resulten insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado. Deberá mencionarse concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar y cesará toda medida de coerción contra el imputado a cuyo respecto se ordenó la clausura. También es importante recordar lo que establece el artículo 325. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Solicitado entonces la clausura provisional, estamos a lo que establece el artículo 82 para poder establecer nuevamente la fecha para la presentación del acto conclusivo y de la futura audiencia intermedia. Bien, entonces la clausura provisional puede ser en algún momento el requerimiento que presente el Ministerio Público durante el acto conclusivo, pero también la clausura provisional puede solicitar el defensor técnico. Toda vez que si el Ministerio Público, después de que el defensor técnico ha propuesto el diligenciamiento de una actividad para poder recabar un medio de convicción que pueda beneficiar al sindicado y el Ministerio Público no lo haya realizado, pues entonces corresponderá al defensor técnico el solicitar la clausura provisional, porque el poder incorporar al proceso penal un medio de convicción que después pueda ser valorado como medio de prueba, pues podría venir o derivar en beneficio directo para el sindicado, para el acusado, que en este momento no es acusado, pero es sindicado. Es necesaria entonces la solicitud de esa clausura provisional para que se le otorgue al Ministerio Público un plazo, nuevamente un plazo razonable, según la regla del artículo 300, perdón, según el artículo 82, pues para la nueva presentación del acto conclusivo. Entonces sí se podría solicitar por parte del defensor técnico. Ahora, en cuanto a la guía especial del procedimiento abreviado, habría que considerar una cuestión muy importante. El código establece dentro de los procedimientos especiales, específicamente en el artículo 364 del Código Procesal Penal, y aún cuando no hemos tocado esos temas, pero los consulto, si el Ministerio Público indica, estima suficiente la imposición de una pena no mayor
a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, sea multa. O en forma conjunta podrá solicitar que se proceda según este título, concretando el requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio, es decir, en esta etapa en la cual estamos. ¿Cuál es la condición para que se pueda realizar el juicio en esta vía? Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación, o sea que él sí está aceptando, y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. Entonces, les consulto. El procedimiento intermedio será constitucional, toda vez que para poder optar al procedimiento, a la vía especial del procedimiento abreviado, pues el acusado en estos momentos debe aceptar, tal y como establece el artículo que hemos indicado. Debe aceptar. Pues vamos a leerlo. Para ello, el Ministerio Público debe contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho escrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. Entonces, les consulto, ¿será constitucional o no será constitucional esta vía? Lo dejo ahí para que me puedan contestar después al correo. Bien, si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Bien, artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación. Artículo 332 bis. La petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener y establece una serie de requisitos que debe contar esta misma acusación, datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y las indicaciones del lugar para notificar. La relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Los fundamentos resumidos de la imputación, la calificación jurídica del hecho punible, la indicación del tribunal competente para el juicio. Bien, el artículo 334 establece declaración del imputado. En ningún caso el Ministerio Público acusará sin antes haber dado al imputado suficiente oportunidad de declarar. Pero estamos ante la situación de que solo se da la oportunidad. En ningún momento puede ser obligado al sindicado o el imputado de poder declarar o no, o abstenerse. Tiene la completa libertad y según la estrategia que tenga el abogado o defensor que le asista, pues se podrá establecer si ha declarado o no. Pero sí debe darse la oportunidad al imputado de poder declarar. El artículo 336 establece actitudes del acusado e indica: en la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y el defensor propondrán. Artículo 336. ¿Qué podrá proponer de palabra? Primero, señalar vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. ¿Y cuáles son esos obstáculos a la persecución penal? Lo primero es la cuestión prejudicial, contenido en el artículo 391 de este mismo cuerpo legal. ¿Qué se refiere esta cuestión prejudicial?
Indica este artículo que si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, o sea, antes de un juicio, la cual según la ley debe ser resuelta por un proceso independiente. Un ejemplo, tío, para poder plantear una cuestión prejudicial es el delito de negación de asistencia económica. Y para poder iniciar persecución penal por el delito de negación de asistencia económica, previamente debe seguir un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Es un típico ejemplo de una cuestión prejudicial. El artículo 393 establece también otro obstáculo a la persecución penal, que es el antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa del procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda con un informe de las razones que justifiquen el pedido y las situaciones originales. Y las excepciones contenidas en el artículo 294, que las excepciones indica las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal y de la acción civil por los siguientes motivos. Primero, por incompetencia. Segundo, falta de acción. Y tercero, extinción de la persecución penal o de la pretensión de las pretensiones civiles. Bien. Nos indica el artículo 337. Actitudes del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido hacerlo podrá, primero, adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestando que no acusará. Segundo, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Tercero, objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. El artículo 338 establece las actitudes de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretende. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considera como desistimiento de la acción. El artículo 339 establece la oposición. En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que corresponden. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Continuamos entonces con propiamente el procedimiento intermedio. Indica el artículo 340. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirán sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente, el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará la idoneidad y pertinencia de los mismos. También tenemos que
realizar un enlace a lo que establece el artículo 340, con lo que establece el artículo 332, segundo párrafo, y también con lo que establece el artículo 331. El artículo 341 establece la resolución. Al finalizar la investigación, la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o de lo contrario el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedan notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas. Muy importante, porque es únicamente este caso en el cual se le puede otorgar al juez en este momento de su resolución plazo 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efecto de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la acusación. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Artículo 342. Auto de apertura. La resolución por la cual el juez decida admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal. 2. Las modificaciones con que admita la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que no se abre a juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admita parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Bien. Artículo 343. Y esta es una etapa en la cual aún conoce el juez de garantía, que es el ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Esta sería la última etapa del juicio, del proceso penal, en el cual interviene el juez de garantía. Únicamente puede seguir conociendo el juez de garantía cuando el requerimiento del fiscal ha sido solicitar la vía especial del procedimiento abreviado. En este caso, entonces, el juez de garantía será quien entrará a conocer el juicio y es la única vez que el juez de garantía emite una sentencia. En ningún caso, el juez de garantía volverá a emitir sentencia, únicamente emitirá resoluciones denominadas autos. Bien. Indica el artículo 343, al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre de testigos o peritos y documentos de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Muy importante que esto va a aplicar también para todas las partes. Ofrecida la prueba, se concederá la palabra a la defensa y a los demás sujetos procesales
para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. El artículo 344 nos establece la citación a juicio. En ese artículo indica, al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que deberá realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a los intervenientes con las prevenciones respectivas. Artículo 345. Revisión de las actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Entonces entramos a la etapa propiamente de desarrollo del juicio o debate oral. Apertura del debate. Esto lo regula el artículo 368. Antes de iniciar en estas propiamente el desarrollo, debemos también tener muy en cuenta los principios fundamentales que van a orientar el debate oral público. El primer principio lo encontramos regulado en el artículo 354, que establece la inmediación. E indica este artículo que el debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. Y también establece en el segundo párrafo de este artículo que el acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusar asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Y entonces debemos de considerar que este párrafo nos indica que por alguna circunstancia puede ser el acusado separado de la audiencia, contraviene el principio de inmediación, riñe con el artículo 4 y con el artículo 12 de la Constitución. Bien, también tenemos el principio de publicidad contenido en el artículo 356. Establece que el debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. ¿Cuándo? Y nos establece 5 supuestos. 1. Afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de las personas citadas para participar en él. Afecte gravemente el orden público, la seguridad del Estado. Peligre un secreto oficial, particular o comercial o industrial. Esté previsto específicamente como una circunstancia para poder establecer que el debate no será público. 5. Se examine a un menor. Si el tribunal considera inconvenientemente la publicidad porque lo expone a un peligro. Como principio fundamental del debate también se establece la continuidad y la suspensión, contenido en el artículo 360. El debate debe continuar durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días solo en los casos siguientes y establece
4 supuestos en los cuales sí se puede interrumpir únicamente por 10 días. Otro principio está contenido en el artículo 362, que es la oralidad. El debate será oral. En esta forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificadas todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Bien, entramos entonces a la apertura del debate, contenido en el artículo 368. Indica este artículo que el día y hora fijado, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hayan sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deben tomar parte en el debate. Entonces, en ese momento, el presidente del tribunal declarará abierto el debate. ¿Qué realiza en esa declaración? La misma ley, en este mismo artículo, lo establece. Advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Y estos alegatos de apertura, pues, son relativamente nuevos, toda vez que estos fueron incluidos a partir de una reforma contenida en el decreto 7-2011. Anteriormente no se realizaban esos alegatos de apertura y únicamente podíamos observar algo similar en el sistema sajón. Pero actualmente sí se realizan los alegatos de apertura, en los cuales de forma breve, unida y muy precisa, las partes indican los medios, la forma de reproducción, del diligenciamiento de todos los medios de prueba que se van a desarrollar durante todo el debate y que al final de cuentas podrán demostrar la teoría del caso que cada uno de ellos presenta. El artículo 369 establece los incidentes e indica que todas las cuestiones incidentales que puedan suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna según convenga en el orden del debate. ¿Qué incidente podemos plantear en este momento? Pues se podría plantear una discusión de la competencia, señalar que existe actividad procesal defectuosa, e incluso precedentes en los cuales aún en ese momento se puede solicitar un criterio de oportunidad. También se pueden presentar incluso inhibitorias o recusaciones en esta etapa. El artículo 370 nos establece la declaración del acusado. Indica, después de apertura del debate y resueltas las cuestiones incidentales, el presidente explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque no declare. Permitirá al principio que manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación. Podrá interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el defensor y las partes civiles en su orden. Luego podrá hacerlo los miembros del tribunal si lo consideran conveniente. Y entonces el que declare o no será una estrategia de la defensa técnica. Pero recordemos que si no declara, pues el Ministerio Público estará limitado en cuestionarle porque no se le puede cuestionar o preguntar acerca de algo que no ha dicho.
En cuanto, este artículo también indica, luego podrá hacerlo los miembros del tribunal si lo consideran conveniente. No lo realiza. Los miembros del tribunal no preguntan. Porque los miembros del tribunal no generan, no desarrollan pruebas. Únicamente realizan un proceso de valoración de la misma. Entonces no pueden ellos cuestionar al acusado después de que haya decidido o no declarar. Después encontramos la recepción de los medios de prueba. Esto lo encontramos en el artículo 375. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario su alteración. Y entonces, ¿cuál es el orden de la recepción de prueba? Primero, se diligencia a los peritos. Artículo 376. El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubiesen sido citados, responderá directamente a la pregunta que se formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal en ese orden. Y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. También debemos enlazar ese artículo con lo que establece el artículo 219, 220 y 378 de este mismo cuerpo legal. Después, se continúa con los testigos. Artículo 377. Inmediatamente el presidente procederá a llamar a los testigos uno a uno, comenzará con el que hubiere ofrecido el Ministerio Público, continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero civilmente demandado. El presidente, sin embargo, podrá alterar el orden cuando así lo considere conveniente para mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continúan en la antesala. Si fuere imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar los actos del debate. Se podrá llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. También debemos enlazar este artículo con lo que establece el artículo 250 de este mismo cuerpo legal. El artículo 378 regula el examen de testigos y peritos. El presidente identificará al testigo con su nombre y documento personal que lo identifique válidamente e inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que examine sobre la idoneidad, hechos y comparecencia del tribunal. Seguidamente concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que lo examinen o contraexaminen. También debemos revisar una anotación, pues tiene relación con lo que establece el artículo 86. El tribunal podrá moderar el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste las preguntas capciosas e impertinentes. La resolución sobre este extremo, que sobre este extremo se adopte, será recurrible decidiendo inmediatamente el tribunal. Entonces, ¿de qué forma se va a recurrir? Tal como lo establece el artículo 366 y 403 de este mismo cuerpo legal. Y el artículo 381 establece los otros medios de prueba. Estos otros medios de prueba indican que los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir
de la lectura íntegra del documento o informe escrito, o de la producción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Debemos realizar una anotación en cuanto al medio de prueba, es de vital importancia, lo que establece también el artículo 185 de este mismo corporativo. En una diapositiva nos gustaría la discusión final y la clausura del debate. Pero también es importante lo que establece el artículo 381, toda vez que regula las nuevas pruebas. Y el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. Entonces, aún de oficio lo regula la ley, que sí puede solicitarse nuevas pruebas. Plazo de suspensión del debate, 5 días. Y llegamos entonces a la etapa en la cual se tendrá que realizar la actividad propiamente de los jueces. Artículo 382, discusión final y clausura. Terminada la recepción de pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado, a los abogados del tercero civilmente demandado, para que en ese orden emitan sus conclusiones. Vamos a darnos cuenta, el desarrollo del debate es puramente diligenciamiento de la prueba que se propuso en la audiencia de etapa de internet, la cual en la audiencia de ofrecimiento de prueba se consolidó, porque en el momento de presentar la acusación se detallan los medios de prueba, se realiza el auto de apertura y se realiza el ofrecimiento de los mismos. Pero en esta etapa del desarrollo del juicio oral es puramente el diligenciamiento de esos medios de prueba que fueron admitidos por el juez contralor o juez de garantía, ¿no? Excepcionalmente, el paso que indica el artículo 381 en cuanto a las nuevas pruebas. Eso es una forma muy excepcional. Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En este momento, el actor civil deberá concluir fijando su pretensión para la sentencia. Inclusive, en su caso, el importe de indemnización. Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para el procedimiento de ejecución de sentencia. Si intervienen dos representantes del Ministerio Público o dos abogados de alguna de las demás partes, se pondrá de acuerdo sobre quién de ellos hará uso de la palabra. Indica este mismo artículo que solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra, es decir, al defensor. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubiesen sido objeto de informe. Y entonces, según el Código Procesal, en el artículo 382, únicamente el Ministerio Público y el defensor. Y esto nuevamente atenta contra lo contenido en el artículo 4 de la Constitución, riñe con este artículo. Se da cuenta que los jueces han decidido poder darle el derecho de réplica a todas las partes, toda vez que tienen ese mismo derecho de poder nuevamente replicar y refutar lo que se ha indicado en las conclusiones que consideran de relevancia.
En caso de manifiesto abuso de palabra, el presidente llamará la atención al orador y si éste persistiere, podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones. La omisión implicará incumplimiento de la función y abandono injustificado de la defensa. Ahora, es muy importante también poder analizar lo que establece la ley del organismo judicial en el artículo 198, toda vez que el orador, el abogado, en este momento de emitir su discurso de réplica, pues no puede ni debe ser interrumpido en ese momento. Se da cuenta que es muy importante el poder justificar y acreditar el derecho que se tiene, que no ser interrumpido al momento de estar emitiendo las conclusiones de réplica. Bien, también este artículo nos indica lo siguiente. Si estuviera presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra. Si desea exponer, por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la sentencia, propiamente del juez. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. El artículo 384 establece la reapertura del debate. Indica, si el tribunal estimare imprescindible durante la deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a este fin la reapertura del debate. Es decir, algo que no le quedó claro, necesita que nuevamente se pueda ampliar esta prueba o incorporar una nueva, porque no tiene aún fundamento serio para poder emitir una sentencia, puede reaperturar el debate. Ahora, esta reapertura del debate indica también, resuelta la reapertura, se concederá a las partes, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará la citación urgente de quienes deba declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de 8 días. Ahora, que se realice esta actividad por parte del tribunal, pues esto evidentemente viola el derecho de defensa y la presunción de inocencia, porque si recordamos el artículo 14 constitucional, el artículo 14 también del Código Procesal Penal establece: el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta una sentencia firme le declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Es decir, si el tribunal, entonces, después de haberse diligenciado la prueba durante el desarrollo del juicio oral y al momento de emitir la resolución final, que es la sentencia, aún tiene dudas sobre la inocencia o culpabilidad del implicado y solicita que se traigan nuevas pruebas o que se amplíe las ya presentadas, pues evidentemente está violentando su derecho de defensa y su presunción de inocencia. Ahora, doctrinariamente a la reapertura del debate se le ha, se le ha consignado un término. Es necesario entonces que conozcamos cómo se llama doctrinariamente esta reapertura del debate. Si alguien me lo comenta a través del correo, pues yo le voy a contestar si efectivamente es así. Entonces, doctrinariamente, ¿cómo se conoce a la reapertura del debate?
Bien, y entramos entonces también a los consignados al artículo 385, que es la sana crítica, que más adelante también lo volvemos a analizar. Me indica, para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. Bien, nuevamente, una diapositiva que sí es muy importante. Toda vez que para presentar acusación, necesariamente debe existir estos elementos muy importantes. Primero, la descripción de un hecho punible, la determinación de los partícipes, los daños causados por el delito. Esto al tenor del artículo 309. Indica, en la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de un hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. ¿Cuáles son esas circunstancias de importancia para la ley penal? Modo, tiempo, lugar, tiempo y modo, o como nosotros queramos iniciar, pero necesariamente esas circunstancias se deben determinar. Bien, debe establecer quiénes son los partícipes, y esto también va en concordancia con lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, que son los fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la derivación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. También deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad, y verificar también el daño causado por el delito, aun cuando no haya ejercido acción civil, pero necesariamente deben establecerse estos tres elementos. Muy bien, volvemos nuevamente a la deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que han intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario, nada más. Él estará asistiendo durante todo ese proceso de deliberación y será el único auxiliar que intervenga aparte del tribunal. Bien, como el derecho es un todo, ahora les consulto. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un juzgado y un tribunal? Integrando, toda vez que el derecho es un todo. Si tienen una pregunta que me la pueden contestar directamente al correo. Artículo 385. Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Sistema de valoración de prueba. Bueno, existen varios sistemas para poder valorar la prueba y dependiendo de la materia que nos corresponda, pues, de esta misma cuenta podremos nosotros determinar los sistemas de valoración. El primer sistema de valoración es el sistema prueba legal o tasada. ¿Cuándo entonces corresponde al sistema de valoración de prueba legal o tasada? Cuando la misma ley establece la forma en la que se va a valorar determinado medio de prueba. Por ejemplo, el Código Procesal Civil en el artículo 128 establece medios de prueba. Son medios de prueba. Declaración de parte. Esos son los medios de prueba legal o tasada. Establece también
Acá el dictamen de expertos es una prueba de evaluación de libre convicción. Pero cuando la misma ley ha establecido la forma en la que se va a valorar cada uno de estos medios, vamos a encontrarnos frente a este sistema de prueba. El sistema libre de íntima convicción o de valoración en conciencia, vamos a encontrar regulado en el Código de Trabajo. Allí la misma ley establece la forma en la que se va a realizar el proceso de valoración. Aunque también falta de técnica quizás en su momento, pues dentro del mismo artículo que regula la valoración, el Código de Trabajo de valoración y conciencia, pues también se ha establecido parte de valoración legal. Y existe otro sistema denominado sana crítica razonada. Y este sistema, pues, será un sistema integral de algunas disciplinas que vamos a ver a continuación. Y la sana crítica razonada, pues, tendrá mucho fundamento en la lógica, aunque existen varias lógicas. Existe la filosofía de las lógicas, lógica cuántica, lógica deóntica. Y la lógica apofántica es una lógica que también se va a denominar como lógica formal. Y lo que se pretende a través de esta lógica es establecer la verdad o la certeza de un hecho, estableciendo si ese hecho es falso o es verdadero. Nada más. Y la lógica deóntica establecerá procedimiento lógico para poder analizar si la normativa aplicable a un caso concreto, pues aún se encuentra vigente. Sistema de sana crítica razonada. Muy bien. Dice López Tea Ana María Mariela. Responde una pregunta. Tribunal conformado por varios jueces, no uno. Juzgados conformado por un solo juez o varios. Unipersonal o pluripersonal. Como el derecho es un todo, también al final de la mayoría de códigos procesales civiles, también una ley. La mayoría de códigos trae. Y ahí más o menos vamos a encontrar qué hemos de entender por tribunal. Bien, entonces, en cuanto al sistema de sana crítica razonada, se establece que debe ser integrado por la psicología, máximas de la experiencia y por la lógica. Y la psicología pues, casi no debe ser utilizada, toda vez que los jueces de los tribunales de sentencia pues no son psicólogos. Es una rama, una disciplina especial. Y cuando un psicólogo participa durante el proceso penal como consultor técnico o como perito según las circunstancias, gracias, según las circunstancias que se presenten, pues se podrá establecer que pueden colaborar o ayudar en algún momento durante todo el proceso penal. Pero los jueces pues no pueden por sí mismos tener un conocimiento propio que puedan tener estos profesionales de la disciplina. En cuanto a las máximas de la experiencia, pues establece que un juez debe conocer de ciertos aspectos por su misma experiencia. Entre las máximas de la experiencia que compartía un distinguido docente para que lo entendiéramos de una forma tan sencilla, cuestionaba los primeros años de la carrera y todas las personas que manejan un vehículo automotor y van por una carretera y ven que un balón de fútbol va rodando, ¿qué es lo primero que debe realizar? Pues frenar inmediatamente y colocar las luces de emergencia, porque la experiencia indica que detrás de un balón de fútbol va un niño corriendo
por su valor. Entonces, las máximas experiencias son situaciones que nos permiten, por cuestiones de la vida o de conocimientos previos, el poder establecer un suceso o un hecho que nosotros hemos vivido en algún momento. Ahora, en cuanto a la lógica debe contener 4 principios lógicos supremos. El primero es el principio de identidad. Para ejemplificar, podemos indicar que las cosas son lo que son. Si una cosa es blanca. Si una cosa es negra, pues es negra. Esta es, así se puede identificar el principio de identidad. El principio de contradicción se establece, es integral con el principio de identidad. Si una cosa es blanca, no puede ser negra. Se contradicen. Si una cosa es negra, no puede ser blanca. El principio de tercero excluido establece que si una cosa es blanca y otra cosa es negra, no puede existir en estos momentos un punto medio. No puede existir algo gris. Las afirmaciones del Ministerio Público pues, tendrán que ser ciertas y las afirmaciones de la defensa tendrán que ser falsas o viceversa, pero no puede existir un punto medio. Y el principio de razón suficiente, ¿vale? Este principio también es denominado como razón o causa suficiente, que toda acción, todo hecho, tiene un origen que lo fundamenta. Estos 4 principios lógicos supremos, pues sí debemos de analizarlos detenidamente en la paz de nuestro escritorio. Artículo 388, sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados hechos, otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que las pedidas por el Ministerio Público. Artículo 391. La sentencia absolutoria se entenderá libre de cargo en todos los casos. Podrá, según las circunstancias y la gravedad del delito, ordenar la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. Aplicará, cuando corresponda, medidas de seguridad y corrección. En cuanto a la condena, la sentencia condenatoria fijará la pena y medidas de seguridad y corrección que correspondan. También determinará la suspensión condicional de la pena, que puede ser solicitado ese beneficio al momento de emitir conclusiones y cuando considere las obligaciones que deberá cumplir el condenado y en su caso unificará las penas cuando fuere posible. ¿Qué vicios se pueden encontrar en la sentencia? Bien, artículo 394. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación especial son los siguientes. Muy importante. Estos vicios sí debemos de analizarlos, porque según el artículo 420, el Código Procesal establece que sí habilita para la apelación especial estos vicios de la sentencia. 420, numeral quinto. No necesitará la protesta previa, establece, cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes. Y en el numeral quinto encontramos los vicios de la sentencia. Entonces debemos analizar cada uno de ellos. 1. Que el acusado o las partes civiles no estén suficientemente individualizadas. 2. Que falte la enunciación de los hechos imputados o la enunciación de los daños y la pretensión de reparación del actor civil. Si falta o es contradictoria la motivación de los votos que haga la mayoría del tribunal o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica razonada con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. 4. Que falte o esté incompleta en sus elementos esenciales la parte resolutiva. 5. Que falte la fecha o la firma de los jueces según lo dispuesto en los artículos anteriores. 6. La inobservancia de las reglas previstas para la reacción de la sentencia.
distinguidos estudiantes, ha sido un gusto y un verdadero privilegio el haber transmitido para ustedes y por su fina amable atención, muchas gracias. Cualquier consulta la pueden hacer directamente al correo electrónico. Por su fina atención, muchas gracias. Espero poder saludarlos la próxima semana. Que estén bien.